El tema que me han encomendado, del que me han encomendado hablar, es el tema de la diabetes pregestacional. Entonces, en el escenario de la diabetes a nivel global, esta es la publicación del Atlas de Diabetes de este año, fue publicado ahora en mayo, durante el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Diabetes, nos muestra cuál es el contexto de la diabetes a nivel global. Y en este momento tenemos alrededor de 589 millones de diabéticos en el mundo, hoy, 2025. Pero la proyección que se está haciendo es que para el 2050 van a ser 850 millones de diabéticos. Y si vamos a ver, si tenemos una población más o menos equilibrada, 50-50, no vamos a poner el pico, de mujeres, y de ellas que están por encima de la edad reproductiva más del 60-70%, entonces vamos a tener una población muy importante de pacientes mujeres con diabetes. O sea que nuestra obligación como ginecólogos, independiente de que seamos obstetras y atendamos pacientes con diabetes en embarazo, es saber de diabetes. No solamente de diabetes en embarazo, no, saber de diabetes y poder enfocar a las pacientes y poderles darle orientación con respecto de lo que es el manejo de la enfermedad. Con respecto a las definiciones, pues hago nada más, digamos, énfasis en que vamos a estar expuestos con la diabetes pregestacional a estas tres condiciones clínicas. La diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, que es básicamente caracterizada por insuficiencia de insulina, de producción de insulina. La diabetes tipo 2, que está caracterizada por aumento de la resistencia a la insulina. Y la diabetes tipo MODY o monogénica es una diabetes similar a la diabetes tipo 1 por la insuficiencia en la producción de insulina, pero que se manifiesta más tardíamente, usualmente alrededor de los 20, 22, 23, 24 años hacen manifestación estos pacientes y son insulino requirientes. Ahora, en este mismo atlas de la Federación Internacional se hace una actualización de cuál es la incidencia, la incidencia de diabetes a nivel global durante el embarazo. Y la propuesta global es que más o menos el 19.7% de las embarazadas en el mundo tienen en este momento diabetes durante el embarazo. O sea, estamos hablando de que hay expuestos a diabetes intrauterinamente 23 millones de fetos y recién nacidos, y esto digamos que hay unas poblaciones que son mucho más prevalentes, especialmente el suroeste asiático, pero nosotros como población latina seguimos siendo una población de alto riesgo para esta condición. Y lo que vemos también es que a medida que va avanzando la edad, que es una tendencia epidemiológica de los embarazos o de la edad en las cuales se embarazan nuestras pacientes, va aumentando mucho más la probabilidad de tener diabetes durante el embarazo a medida que tenemos esta condición. Esta es la estadística que nos ha venido mostrando la evolución de la diabetes en el embarazo. En el año 2015, lo que veíamos era que alrededor del 16.2% de las pacientes tenían diabetes durante el embarazo, ya vamos en 19.7%, que en este momento las que eran propiamente diabéticas gestacionales era el 85% y solo el 15% eran diabetes pregestacional, pero ya para este año, para la publicación de este año, estamos diciendo que alrededor del 79% son diabéticas gestacionales propiamente dichas, pero el 21% son pacientes diabéticas pregestacionales. Y uno de los elementos más importantes que me parecen de esta estadística es que de esas pacientes, de ese 21% de pacientes diabéticas pregestacionales, más o menos la mitad no sabemos que son diabéticas cuando empiezan el embarazo. La mitad ya conocen su condición de diabetes, pero la mitad no. Por eso se hace absolutamente fundamental que nosotros establezcamos una medida universal de diagnóstico y tamizaje de la diabetes durante el embarazo. Entonces, ¿qué cosas nos pueden suceder o fisiopatológicamente cuáles son las cosas más importantes y más relevantes en este sentido de la aparición de la diabetes pregestacional? Y es que cuando nosotros hacemos o cuando tenemos una exposición temprana a la hiperglicemia, vamos a ver mayor probabilidad de pérdida gestacional,
de malformaciones y también vamos, al igual que la diabetes gestacional, vamos a tener algunas condiciones desde el punto de vista metabólico y de crecimiento del bebé que vamos a tener presentes. De acuerdo al momento en el cual aparecen o en que vamos en el desarrollo de ese embrión, feto, cigoto, embrión, feto, van apareciendo los diferentes momentos y las condiciones clínicas que nos pueden afectar. Entonces, si estamos hablando aquí de ovulación y fertilización e implantación, pues vamos a tener mayor probabilidad de pérdida del embarazo, pero si estamos ante el desarrollo temprano del embrión desde el punto de vista de organogénesis, vamos a tener riesgo de teratogenicidad, de malformaciones, y cuando se sigue manteniendo la exposición a esta hiperglicemia, pues vamos a ver que van a aparecer más evidencia de alteraciones de la placentación y vamos a tener más frecuentemente restricción de crecimiento, preeclampsia y condiciones derivadas de la placenta. Con respecto de el desarrollo desde el punto de vista orgánico del feto, entonces nosotros tenemos que alrededor de cuando tenemos una exposición alrededor de las 8 semanas de una hiperglicemia, probablemente vamos a afectar ese sistema neurológico si estamos alrededor de la 9 cardiovascular y así va evolucionando. Por eso es mucho más frecuente que las malformaciones derivadas de una diabetes pregestacional sean en primer lugar cardiovasculares y en segundo lugar de sistema nervioso central. Pero ¿cuáles son los efectos que tiene? Y eso tiene que ver con los resultados perinatales. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene esa diabetes pregestacional sobre la paciente? Entonces, cuando hablamos de la pregestacional sobre la madre, entonces tenemos un mayor aumento de los trastornos hipertensivos, en especial la preeclampsia, en riesgo 1R de 3.45, hay mayor posibilidad de parto pretérmino, hay mayor posibilidad de cesárea, pero también desde el punto de vista clínico, aquellas pacientes que tienen nefropatía, retinopatía, tienen mayor posibilidad de progresión de la enfermedad si no logramos controlar de forma adecuada. Y una complicación aguda de estas pacientes hipertensas crónicas, la aparición de la cetoacidosis. Ahora, con respecto al efecto de esa diabetes pregestacional sobre el embrión feto y el recién nacido, pues tenemos mayor probabilidad de aborto, malformaciones no cardíacas 2.34 de riesgo de OR, cardíacas 4.69, tenemos mayor probabilidad de alteraciones del crecimiento y depende también, o hay un diferencial en términos de si hay presencia de vasculopatía o no. Cuando nosotros tenemos una vasculopatía podemos identificar más probablemente una restricción de crecimiento intrauterino y cuando no la hay, más probablemente una paciente que está descontrolada puede ir con aumento del crecimiento, una macrosomía. Se aumenta la probabilidad de muerte intrauterina, 3.5 de riesgo, y también hay posibilidad de tener complicaciones del líquido amniótico como polidramnios que van a generar probablemente un aumento tanto de ruptura prematura de membranas, trabajo de parto pretérmino, y esto vamos a controlar o debemos controlarlo. Y se aumenta también la posibilidad de trauma obstétrico y alteraciones metabólicas en el recién nacido. Vean, 1R26 para hipoglicemia, hiperbilirubinemia 2.8, síndrome de dificultad respiratoria 2, asfixia perinatal 3.39. En términos de lo que es la valoración de las pacientes diabéticas pregestacionales, es importantísimo la medición de la hemoglobina glicosilada. Entonces, para el inicio del embarazo y idealmente preconcepcionalmente, si nosotros tenemos una paciente que tiene una hemoglobina glicosilada que está por debajo de 6.5, vamos a tener la misma probabilidad de tener una malformación que aquellas que no tienen diabetes, entonces más o menos alrededor del 3%. Pero cuando tenemos una hemoglobina glicosilada alterada, esa posibilidad se nos va a aumentar entre el 6 y el 13%. Pero también si vamos más allá, si vamos a cuantificar el rango de hemoglobina glicosilada, entonces cuando estamos entre 7 y 8.5, se nos va a aumentar a 5.1%, entre 8.6 y 9.9 al 15%, pero cuando esa hemoglobina glicosilada es más de 10%, vamos a tener 22% de fetos con una alteración. Entonces, importantísimo poder lograr eso. Una de cada 5 pacientes que tienen más de 10 de hemoglobina glicosilada tiene un feto con una malformación y esto va derivado del efecto que tiene esa hiperglicemia en los diferentes procesos de desarrollo del embrión, del feto y la vía por la cual está
digamos, favoreciendo que se presenten estas alteraciones porque hay un aumento del estrés oxidativo a nivel celular, y esto va a producir que haya lesiones dentro del DNA, lesiones a nivel nuclear, que va a causar la apoptosis celular y por ende va a acompañarse. Esta es más o menos la posibilidad que nosotros tenemos de las malformaciones asociadas a la diabetes pregestacional, primero cardiovasculares. Aquí en este trabajo presentaban musculoesqueléticas, pero en segundo nivel se encuentran las alteraciones del sistema nervioso central. Estas son otra tabla en que se muestran las posibilidades de anormalidades desde el punto de vista de valoración. También es importante que aquella paciente que no está controlada está expuesta a consecuencias no solamente en su evolución clínica, sino también puede ya dejar marcado ese feto, ese recién nacido, a tener alteraciones posteriores, y es lo que vamos a ver o lo que vamos a conocer como los efectos transgeneracionales y multigeneracionales, en el cual en las transgeneracional lo que sucede es que hay una alteración del DNA o en esas proteínas que están corrigiendo o no los defectos cuando está produciendo el desarrollo, el crecimiento del DNA, y la otra es que ya producen defectos definitivos dentro del feto, y vamos a hablar ahí de un efecto multigeneracional. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de estas pacientes? Que es una de las digamos, de los temas a los cuales nos estamos enfrentando. Hay 5 escenarios específicos para nosotros ubicarnos. Uno, lo que es el manejo preconcepcional, la primera visita antenatal, el control prenatal, el parto y el puerperio. Y de aquí, cuando nosotros vamos a ver la parte preconcepcional, lo ideal es que estas pacientes antes de embarazar, lo ideal es que supiéramos que el 100% de las diabéticas que se embarazan, supiéramos que son diabéticas. Paso número 1. Segundo, que el 100% de las pacientes diabéticas buscaran la asesoría preconcepcional para llegar en las mejores condiciones. Entonces, deberíamos hacer un control metabólico adecuado, y esto, cuando nosotros estamos, una de las técnicas que está cogiendo mucho más fuerza en lo que tiene que ver con control de pacientes diabéticas pregestacionales o diabéticas establecidas, es el monitoreo continuo de la glucosa. Y en estas pacientes debemos tener un tiempo en rango que esté por encima del 80% de los valores. Lograr que esta paciente llegue al embarazo con 6,5 de hemoglobina y que se mantenga, de hemoglobina glicosilada, y que se mantenga por debajo de 6 gramos por ciento para tener mejores resultados. Lograr a través de intervenciones nutricionales el control del peso, un manejo de una dieta adecuada que también nos ayuda a disminuir la posibilidad de tener complicaciones durante el embarazo. Y la idea es que estas pacientes disminuyan más o menos entre un 5 y un 10% del peso que tenían en el momento de asistir a la consulta. Pensar que una paciente obesa, diabética, llegue a un índice de masa corporal normal, creo que probablemente no tendría una agilidad lo suficientemente deseable para la paciente, excepto en aquellas pacientes que tienen obesidad mórbida, que son sometidas a cirugía bariátrica, pero eso ya tiene otras complicaciones diferentes y tiene que ver con el manejo de esas pacientes ya embarazadas a corto plazo. El uso de ácido fólico para la prevención de defectos del tubo neural, y una de las intervenciones que ahora están cogiendo más fuerza en términos de lo que tiene que ver con el control metabólico de pacientes no embarazadas y de aquellas pacientes que tienen alguna condición de resistencia a la insulina, pacientes diabéticas tipo 2, pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pacientes con obesidad, ¿cierto? El mioinositol mejora las características del perfil de la curva de tolerancia a la glucosa, mejora los valores tanto en ayunas como a las 2 horas para lograr un mejor control metabólico. Y esta toma del mioinositol como preventivo es tal vez la única estrategia, excepto la de control de peso, que nosotros podemos instaurar en estas pacientes con evidencia de resistencia a la insulina aumentada y en los grupos que les mencioné.
¿Qué otras cosas debemos hacer en esa consulta preconcepcional? La valoración de las comorbilidades. Entonces, mirar si la paciente ya tiene una retinopatía, entonces debe ir a valoración por oftalmología, definir cuál es el grado de esa retinopatía, si hay presencia de nefropatía o no, y eso lo hacemos a través de diferentes pruebas. Entonces está la medición de la relación albúmina-creatinina, está la medición de proteína de 24 horas, creatinina sérica y la depuración de creatinina, que nos va a ayudar a establecer bien cómo está esa función diabética pregestacional. Y aquellas pacientes que están hipertensas crónicas, eso vamos a hablar un poquitico más en la tarde, entonces es lograr las metas terapéuticas y ajustar y hacer el ajuste farmacológico de acuerdo a la medicación que estén tomando para que tome una medicación más segura durante el embarazo. Pero esta es la realidad nuestra. Las pacientes no van a consulta preconcepcional. Entonces, ahí sí, no logramos tener más del 1% de la consulta preconcepcional en cualquier escenario, no solamente el escenario de la diabetes, sino en cualquier escenario. Y entonces la primera consulta prenatal se convierte en tratar de cubrir todo eso que debimos haber hecho durante la consulta preconcepcional. En lo que tiene que ver con el seguimiento, lo que les mencionaba ahora, el control metabólico puede ser o un control metabólico intensivo, en el cual vamos a hacer glucometría a la paciente en ayunas 1 o 2 horas después de cada comida, dependiendo de cómo se sientan más cómodos. Usualmente cuando se hace el control a la hora debe estar por debajo de 140 miligramos la glucometría, si se hace a las 2 horas por debajo de 120. Pero como les decía, en pacientes de difícil control, en pacientes insulinorequirientes o incluso pacientes diabéticas tipo 2 de difícil control, entonces el control metabólico a través de la monitoría continua de glucosa se está imponiendo para tratar de lograr mejores resultados. Y la idea es tratar de mantenerlos alrededor del 80% en esa línea verde de valores de la medición. Otra cosa que debemos hacer es que las pacientes diabéticas que vienen con tratamientos que no sean insulina, deberían, usualmente los medicamentos que se utilizan por vía oral para control de la diabetes, excepto la metformina, deberían ser sustituidos por insulina antes de embarazarse las pacientes. Entonces lo que se hace es, si logramos hacer el cambio de la insulina o hacer el switch antes de embarazarse, pues hacer los ajustes de la insulina. Si de pronto esta paciente no estaba esperando el embarazo y está recibiendo tratamiento con hipoglicemiantes orales, que no es del tipo de las biguanidas, como la metformina, entonces vamos a hacer el switch y a cambiar por insulina. Ahora, hay pacientes diabéticas pregestacionales que venían bien controladas con la metformina, por ejemplo, y son pacientes que se dan cuenta que están embarazadas a las 8, 9, 10 semanas. Probablemente estas pacientes, si vienen bien controladas, si vamos manteniendo dentro de un control adecuado las glucometrías, si tenemos una hemoglobina glicosilada que se mantiene en rango normal, pues podríamos considerar que estas pacientes siguieran con la metformina, considerando que el efecto de la metformina es similar desde el punto de vista clínico al control con la insulina, y lo otro es que es un medicamento que es seguro para la prevención, o no para la prevención, sino para que no presente alteraciones o no presente teratogenicidad. Hay una dificultad, y es que se han hecho algunas publicaciones en las cuales puede haber un riesgo aumentado de obesidad, índice de masa corporales altos en los productos de pacientes que reciben metformina para el control, pero está, digamos, todavía en un limbo que requiere mucho más investigación. El uso de la aspirina, 150 miligramos en la noche. Paulino es un fanático de los 80 a 100, no de los 100. Entonces, el uso de la aspirina, bien sea desde 81 hasta 162 miligramos, para prevención de la preeclampsia, es una de las, digamos, estrategias que debemos seguir en estas pacientes diabéticas, porque tienen mucho mayor probabilidad de hacer diabetes que otros grupos de embarazadas. Lo que hacemos con la insulina es tratar de simular el efecto o la fisiología en la cual hay una producción basal de insulina y hay unos picos con los momentos de alimentación. Ya tenemos, digamos, dentro de las posibilidades de manejo, ya tenemos los análogos de insulina. ¿Quién utiliza aquí en sus embarazadas análogos de insulina? Levanten la mano. Bueno, yo ya hace más de tal vez 8, 9, 10 años utilizo análogos de insulina y casi no utilizo cristalina o insulina regular y NPH, porque lo que se ha visto es que desde el punto de vista de control
y de efectos secundarios es mucho más seguro utilizar, o sea, desde el punto de vista clínico para control son similares, pero se disminuye la probabilidad de hipoglicemia utilizando tanto los de acción ultracorta como los de acción prolongada con respecto de los esquemas tradicionales de NPH y cristalina. ¿Cómo se hace el ajuste de la dosis cuando llegamos a la dosis de la paciente? Básicamente las de acción larga se ajustan semanalmente, mientras que las de acción corta, dependiendo de los valores de glicemia en ayunas y de los valores postprandiales, vamos a hacer los ajustes. Si tenemos unos niveles de glucosa preprandial mayores de 120, vamos a aumentar 2 unidades, si es menor de 80 vamos a disminuir 2 unidades, y cuando hacemos el control postprandial, si estamos por cada 20 miligramos que estemos sobre la meta que esperamos, vamos a aumentar 1 unidad. Lo mismo hay que tener unas estrategias de vigilancia tanto materna como fetal. En lo que tiene que ver con la vigilancia fetal, debemos pues, utilizar todas las estrategias. Ya vimos que hay aumento de la morbilidad y la mortalidad intrauterina, entonces debemos hacer uso de todas las estrategias. Fundamental que estas pacientes no se pasen sin una ecografía de detalle anatómico temprano. No es solamente hacer un tamizaje genético, medir una nuca, no, es hacer toda la evaluación morfológica de ese feto entre 11 y 14 semanas, por eso debe haber un entrenamiento adecuado en esa valoración. Lo mismo, la ecografía de detalle entre las 20 y 24. El doctor de la Vega hablaba ayer del afán de hacerlo a las 18 semanas, yo también estoy de acuerdo en que podemos hacerlo un poquitico más adelante. Alrededor de las 20 semanas, 21 semanas, podemos ver mucho más estructuras, sobre todo a nivel cerebral, cuando nos interesa una paciente que probablemente va a tener mayor aumento de alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Ecocardiografía y neurosonografía, si vemos que está dentro de un grupo de alto riesgo de tener estas anormalidades, alrededor de las 26 semanas, y el Doppler fetoplacentario, dependiendo de la evolución clínica que vaya teniendo la paciente, para ver cómo está el crecimiento. Para el momento del parto, tenemos que hacer ajustes con respecto de pacientes que están recibiendo insulina. Hay que suspender el esquema que se está utilizando y temprano en la mañana, si es el momento, bien sea por inducción del parto o programada para una cesárea electiva, hacer los ajustes con una infusión continua de dextrosa e infusión continua de insulina. Ahí están los valores que pudiéramos utilizar de acuerdo a las mediciones de la glucosa capilar que se debe hacer cada hora. Y lo otro que siempre está dentro de la discusión es el momento en el cual nosotros definimos la terminación del embarazo en estas pacientes. Entonces, la recomendación que tienen Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología, para mencionar algunos, la Asociación Australiana, es terminar alrededor de las 39 semanas si tenemos una paciente controlada. Si tenemos una paciente que no está bien controlada, que tiene comorbilidades, por ejemplo la preeclampsia, depende un poco más de esa comorbilidad para la terminación del embarazo. Y ya en el puerperio, hacer un ajuste de la insulina. Estas pacientes probablemente hay que hacer una disminución de alrededor del 50% de la dosis de insulina que se venía manejando para continuar después del puerperio. Trabajar mucho en lo que es la consejería en lactancia, la consejería en anticoncepción, utilizar en estas pacientes anticonceptivos de acción prolongada, probablemente dispositivos intrauterinos con o sin levonorgestrel y la aplicación de implantes subdérmicos para lograr control de estas pacientes. Bueno, invitarlos, eso era lo que quería decirles por ahora con respecto a la diabetes pregestacional, invitarlos ahora en mayo del 7 al 9 en Bogotá. Vamos a hacer el primer Congreso Global de Salud de la Mujer. Es un congreso en el cual, de agosto, es un congreso que creemos que va a ser innovador en términos de que no solamente vamos a hablar de la patología ginecobstétrica, sino que, como mencionaba al principio, nosotros los ginecobstetras somos los médicos primarios de la salud de la mujer y debemos estar entrenados en todas esas condiciones clínicas que las pueden estar afectando en uno u otro momento. Y aquí vamos a hablar no solamente de condiciones de ginecología obstetricia, sino de bienestar y de otras condiciones clínicas que no tienen que ver con el embarazo y su aparato reproductor. ¿Sí? Para finalizar, el cañón del Chicamocha. Chicamocha en chipcha quiere decir hilo de plata en noche de luna llena. Algunos de ustedes ya han podido conocerlo.
Y espero que para el próximo año, del 13 al 16 de mayo, haremos el Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia en Bucaramanga, mi ciudad. Si nos pueden acompañar, será un placer poderlos recibir y atender allá, así como me atienden aquí. Ayer cuando entraba al hotel, le decía al recepcionista que lo mejor de República Dominicana son los dominicanos. Así tengamos esas playas, así tengamos esta atención espectacular dentro del hotel, pero lo mejor son los dominicanos y gracias a Dios cuento con una lista bastante larga de amigos dentro de los dominicanos. Bueno, muchísimas gracias.